Bueno, hoy nos reencontramos nuevamente con Julia Merediz. Vamos a hablar, como siempre, de diferentes temas con una perspectiva de derechos humanos. Hoy vamos a anclar en la infancia y vuelve, bueno, algo que no te digo que viene siendo recurrente, pero un tema que se transformó también en parte de la agenda de la semana, que tiene que ver con esto de anclar en el Eternauta, en toda la cantidad de temas que abrió también esta serie, ya absolutamente exitosa, ¿no? En Netflix. En principio eso seguro, no sé del tema, pero supongo que sí, en términos bien concretos de lo que es una serie. Pero lo que vos decís es muy cierto, que es qué desata todo esto. Ujú. Y en principio creo que desata en términos de los derechos humanos poder recuperar una historia central y una historia paradigmática en lo que fueron los hechos de terrorismo de Estado y que fue lo que le pasó a la familia Oesterheld, Ujú. ¿no? Al propio Oesterheld y a toda su familia. 10 miembros de su familia fueron víctimas del terrorismo de Estado directamente, asesinadas o desaparecidas, ¿no? Y hay dos víctimas más, o Directamente tres. decís que fueron buscadas y secuestradas, digamos. Exacto, ¿Sí? tenemos al propio Oesterheld Ujú. secuestrado y antes de él 4 de sus 4 hijas, mejor Ujú. dicho. Sus 4 hijas, Diana, Beatriz, Estela y Marina, porque digo, una de las cosas que es que el movimiento de derechos humanos, digo, trabaja no solamente es recuperar y trabajar por la verdad y por la justicia, sino recuperar la memoria. Y la memoria es ponerle nombre y apellido y ponerle historia, ¿no? Historias de vida, Ujú. objetivos de vida a esas víctimas directas del terrorismo de Estado. Entonces fue secuestrado el propio Estergel, fueron secuestradas y asesinadas sus hijas, sus 4 hijas, 2 de las cuales estaban embarazadas al Ujú. momento de su detención ilegal, con lo cual hay por lo menos, y de alguna manera confirmados también por testigos, por el tiempo de detención que tuvieron sus hijas embarazadas, que esos bebés deben haber nacido en cautiverio y probablemente hayan sido víctimas de apropiación De la ilegal. identidad, sí. Ujú. Exactamente. Digo, de hecho, Hijos ha hecho una campaña y Abuelas también en torno a mirar esa serie y también Ujú. identificarse y pensarse como parte de esa historia. Y decíamos que pensarlo desde las infancias, porque si hay algo que todavía cuesta en la recuperación de la memoria es el relato y la voz de los pibes y de las pibas que fueron atravesados por la dictadura. De manera directa o de manera en la vida cotidiana. Digo, vos y yo somos de la generación de Ujú. las infancias en dictadura, y de alguna u otra manera también nos atravesó. Y el relato o cómo las infancias lo contamos o lo podemos contar o lo vivimos es muy importante y también constituye el cómo transitamos el presente, ¿no? Y dentro de esa historia de la familia Westergel hay 2 nietos que continúan presentes y Ujú. vivos, y que uno de ellos fue el último en ver vivo a Westergel. Ujú. Si te parece, primero lo escuchamos. Es Martín Mórtola Oestergel, y tenemos un pequeño relato. A ver. El primer recuerdo de mi vida fue cuando tenía 4 años, estar con mi abuelo en el centro de detención, inmediatamente después que habían asesinado a mis padres. El recuerdo es un recuerdo como de todos los días, digamos, de estar con mi abuelo, una persona cercana, abrazados, una imagen un poco congelada, digamos, de estar sentado en un banco de cemento mirando una pared pintada de sintético, pero estando, no es un momento traumático, sino es un momento en donde evidentemente mi abuelo se ocupó de hacer lo que mejor hacía, que era ser un abuelo. Y en ese Aún ahí. momento, Wow. cada una, y sí, dos cosas que me quedaron indelebles para mi vida. Evidentemente mi abuelo, cuando me encuentra, tiene la certeza de que mi mamá y mi papá, digamos, estaban no secuestrados o muertos. Entonces era como, nada, venía a traer la peor noticia en algún sentido, ¿no? Y lo primero que hacen es estar, ya te digo, es un recuerdo, es un buen recuerdo, es como un primer recuerdo de mi vida muy claro, eh, que, que me lleva como de alguna manera constantemente esta misión personal, ¿no? De estar
constantemente vinculado, digamos, a las cosas de mi abuelo. Entonces mi abuelo negocia, o fuera muy bien, ya con 4 años era complicado, digamos, un nene de 4 años, viste que en general lo que Sí. los robos y cosas eran más de 1 año, 2 años, digamos, no pasaba más de eso. Entonces, como mi abuela no tenía actividad política, negocia que me lleven a la casa de mi abuela, que fue la casa donde me crié. Bueno, historias de niños en dictadura, ¿no? Aquello que no se cuenta o aquello que suele estar silenciado. El trabajo sobre la memoria se transita eso, las memorias, pero también los silencios. Uno de los silencios es todavía la de los niños y las niñas en dictadura. Fíjate que Martín es el último en ver a Oesterheld. En un operativo asesinan y desaparecen a sus padres. A él lo secuestran, básicamente, un niño de 4 años, lo secuestran, ¿sí? Y lo llevan con su abuelo, que estaba detenido, desaparecido, en un centro clandestino de detención. Es decir, hay una intencionalidad en torno a cómo se atraviesa la vida de esa criatura en ese momento. Pero también es interesante lo que él plantea respecto de, primero, que es el primer recuerdo de su vida. Claro, porque tenía 4 años. Y es lo que registra, es el primer registro que tiene de su transición por esta vida. Ese registro es con su abuelo y además dice, no es un hecho traumático, es un hecho feliz, en donde vi a mi abuelo hacer lo que tenía que hacer para mí, ser abuelo. ¿No? Es decir, no vio un detenido desaparecido, no vio una persona que estaba... Digo, por supuesto que hay una conciencia también, ¿no? En esas infancias no es que son inconscientes de dónde están o lo que las atraviesa. Hay inocencia, no hay ingenuidad en esas vivencias. Porque aparte ha forzado un encuentro como sin contexto, uno podría decir. El Exacto. contexto vino después. El contexto viene después, pero también hay una cuestión sistemática en las infancias que atraviesan estas situaciones, es que hay conciencia. Tal vez no está el contexto, no está armada los motivos, las razones, pero está claro que hay una situación por la que se está pasando que no es la de la situación cotidiana, ¿no? Aparte, Martín venía de estar en el medio de un operativo, ¿no? Pero me parece interesante plantearlo porque recupera miradas que suelen ser silenciadas, ¿no? Hay otros relatos, el de Martín me parecía interesante traerlo porque venía a cuenta de recuperar la historia de la familia de Oesterheld, pero también están textos, algunos de los primeros textos que estaban en este marco, que es La Casa de los Conejos, ¿sí? De Laura Alcoba. Una película que también fue bastante nombrada como Infancia Clandestina, ¿no? En los dos casos, el relato viene de la mano de las niñeces. ¿No? Y creo que es importante recuperar eso, creo que es importante empezar a pensar no solamente cómo vivieron esos niños y esas niñas la dictadura, sino que eso también nos permita interpelarnos, ¿sí? Y dialogar con las infancias y las juventudes actuales. ¿Cómo la cuentan? ¿Cómo la cuentan? Bueno, y creo que es el modo también, es un desafío importante para la pedagogía de la memoria, es decir, para cómo transmitimos la memoria, no solamente hacer un relato sobre el pasado, sino recuperar esas vivencias, recuperar por supuesto las historias, pero fundamentalmente entrar en diálogo con el cómo la cuentan hoy. ¿Y qué es lo que les está pasando también a los pibes hoy? Creo que desde ese lugar se puede encontrar un punto de acuerdo, de encuentro y justamente de construcción de memoria. Derechos humanos, infancia, hoy también atado a todo este abanico de lecturas que se viene haciendo con la serie El Eternauta, que obviamente te recomendamos que la veas completa.